Es un tema abierto. Si el Real Madrid decidiese moverse en enero en el mercado, mm, fichar algo, conseguir algún cedido, que le pudiese resolver la papeleta que tiene en defensa, ¿qué perfiles podrían ser interesantes? Pues le hago la pregunta a Miguel Ruiz, que conoce muy bien el fútbol internacional. Ahora os contamos. Muy buenas a todos, ¿qué tal? Pues la verdad es que tenía ganas yo de empezar con esta colaboración. Se pasará más veces por el canal, bueno, pues con otros temas, ¿no? Miguel Ruiz. Y bueno, tenía ganas de empezar un poquillo porque evidentemente, bueno, pues el fútbol internacional abarca bastante más de lo que uno puede controlar, ¿no? En su día a día y Miguel es un gran experto en ello, ¿no? Le he hecho la siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué jugadores podría encontrar en el mercado en el Real Madrid que resultasen interesantes para resolver algo muy puntual de 5 o 6 meses? Y nada, y Miguel ha preparado su lista y vamos a hablar de esos perfiles. Así que le saludo ya mismo. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas, Ramón. Un placer absoluto aparecer por tu canal, dirigirme a tu comunidad, que creo que es muy abundante y le encanta el fútbol, muy futbolera, sobre todo. Así que encantadísimo de estar aquí y resolver lo que podamos, ¿no? Yo he hecho los deberes, aquí tengo mi listita, así que lo que tú necesites, pues aquí estaremos para resolverlo. Pues nada, muchas gracias a ti. Nada, Miguel va a hacer de Johnny Calafat. O sea, lo que pasa es que se lo he pedido hace 2 días y está con su libreta y bueno, la verdad es que bastante mérito tiene, con traer cosas. A ver, habíamos quedado en centrarnos en el perfil Ujú, lateral central, porque realmente, bueno, es donde el Real Madrid tiene ahora mismo más necesidades, ujú. sabiendo, bueno, pues que el Madrid tiene objetivos ambiciosos con Alfonso Davies, con Trent Alexander-Arnold de cara al año que viene y que nunca sería planteable, salvo a lo mejor en el puesto central, que tomase una decisión, bueno, pues importante a nivel económico en enero para solventar este asunto, ¿no? Entonces, con esas Ujú. premisas, le has dado vueltas a la cabeza y no sé qué me quieres contar. Bueno, para empezar, cuento un poco la metodología que he seguido. Lo primero que he hecho es intentar limitar un poco el gasto que tendría que hacer el Real Madrid, porque sabemos que no hay mucha intención, o por lo menos eso es lo que nos llega, ¿no? De que el Sí, Real Madrid se mueva en enero. Eso hace pensar que no quiere hacer un gran dispendio, teniendo en cuenta que el mercado grande al que suele recurrir el Real Madrid es el de verano y que sí, ahora mismo pues, está en otras vicisitudes. Eh, pero teniendo eso en cuenta y sobre todo intentando cubrir diferentes posiciones, que es también la de central, incluso he buscado perfiles que cubrieran las dos posiciones, ¿no? O que fueran un elemento eso sí. que pudiera funcionar, ¿no? Entonces, viendo además un poco el recurso que está teniendo ahora mismo Carlo Ancelotti, ¿no? Y buscando esa utilización, por ejemplo, de Tchouaméni como central, esa búsqueda de perfiles que puedan cubrir varias posiciones, que es algo muy del fútbol moderno, pues he buscado perfiles que pudieran corresponder un poco a esa necesidad. Em, si quieres empezamos por los laterales, porque me parece que es una posición que realmente puede sufrir mucho el Real Madrid por ahí, porque creo que más allá de la del central, que la soluciona de alguna manera, pues ya decimos, ¿no? Buscando esas posibilidades en otros jugadores. La del lateral es más compleja. Mm, A ver cómo se mueve Lucas Vázquez con esa necesidad, ya no tanto de ser un futbolista profundo y que funcione a nivel ofensivo, sino también todo lo que ofrecía Carvajal por dentro, siendo casi claro, un interior a mayores, ¿no? sí. Me parece mucho más clave, quizá. Sí, sí, claro, es que Carvajal era un jugador que encajaba muy bien en el sistema, más allá del tema espiritual, el tema de liderazgo, ¿no? Y cómo competía, cómo compite el tío. Es verdad que era un jugador que por el lado ciego del Madrid, ¿no? Que es un equipo muy de izquierdas en cuanto al juego, pues Carvajal es verdad que rellenaba mucho, ¿no? Permitía que Rodrigo se metiese hacia el centro cuando estaba en la derecha, permitía ciertas licencias que claro, Lucas probablemente no permita o no va a permitir desde luego todos los días, porque tampoco va a Ujú. poder absorber todos esos minutos. Es así. Sí, sí, sí. Y es complicado, ¿eh? Porque sobre todo teniendo en cuenta
un poco el perfil de los futbolistas, no hay muchos que aúnen la posibilidad de ir por dentro y la posibilidad de ser profundos, porque Carvajal ya sabemos que además es un tipo que si necesitas algo por dentro te lo da, si necesitas algo en profundidad también te lo da. Sí, Dobla al extremo, es un jugador que facilita mucho esa asimetría que se lleva mucho en los equipos actualmente, ¿no? Una banda que tenga más presencia ofensiva, otra que menos y que colabore en otros ámbitos. Bueno, por ir dando nombres, ¿de acuerdo? Hay sí. uno que a mí me gusta especialmente y que además el Real Madrid podría tener incluso cierta visión de futuro, porque me parece que es un jugador que está espléndido, que está funcionando muy bien, y es Cayode de la Fiorentina. Creo que es un Sí. jugador muy llamativo, un futbolista que quizá lo peor que tiene es precisamente el precio que puede llegar a pedir la Fiorentina, teniendo en cuenta que su contrato termina en 2028. Eso es quizá es el factor más determinante a la hora de pensar que es una de las opciones más difíciles en caso de querer cubrir un poco la baja a nivel de meses, pero es un jugador que tiene un grandísimo aporte en defensa, que tiene capacidad para llegar lejos, un joven con muchísima progresión, creo que es un futbolista que va a dar que hablar en los próximos años y que me parece que podría encajar en esa visión que tiene el Real Madrid normalmente de tener bandas que puedan hacer cosas distintas o que puedan ser diferenciales, ¿no? Estamos hablando incluso del caso de que pueda llegar Davis, que es un jugador que creo que puede sumarle mucho al Real Madrid, sobre todo en el ámbito ofensivo. Eso podría facilitar bastante que las dos bandas fueran bastante, muy dominantes, ¿no? En ese sentido. Cayó de, como veis, tiene 20 años. En ese sentido, encaja con un planteamiento de futuro, como dice Miguel. Es decir, no, si el Madrid fichase a Cayó de no sería una solución temporal, sería porque incluso a lo mejor le coloca por delante o porque se complica el fichaje de Uh Trent -huh. Alexander-Arnold, porque estamos hablando efectivamente de un jugador cotizado, Transfermarkt le da 25 millones de euros, ya empieza a ser internacional con Italia. Bueno, son circunstancias más la duración del contrato que te Uh -huh. invitan a pensar que claro, que sería, digamos que no sería un parche, sino que el Madrid No. estaría fichando un lateral con el que quiere estar bastante tiempo. Eso es, yo creo que sería un fichaje que planteara la posibilidad de tener un lateral de repuesto en cuanto volviera Carvajal. Sabemos que además han renovado el contrato al defensor español y tengo la sensación, ¿no?, de que todavía tiene mucho que decir en este Real Madrid. Por irnos a piezas quizá un poco más fáciles de entender a juicio de los meses que puede estar fuera Carvajal, pero que tienen una dificultad táctica. Para mí, Denzel Dumfries, un Vale. futbolista que muy contrastado, muy Sí. conocido por la mayoría, jugador neerlandés, una bala por banda derecha, un carrilero natural, un jugador que sobre todo tiene una presencia ofensiva muy clara, pero que ha mejorado mucho en estos últimos tiempos para sumar esfuerzos defensivos, un jugador de ida y vuelta, algo que generalmente Carvajal era siempre, un futbolista que puede repetir esfuerzos. Y esto a mí, quizá la duda que me deja es precisamente ese ámbito defensivo. Carvajal era un jugador enorme, ¿no?, en cuanto a la defensa, un baluarte defensivo muy claro. Quizá Dumfries iba a cojear un poco por ahí, pero ojo porque termina contrato en 2025. Ha Eso es lo que te tenido decía. épocas, claro, ha tenido épocas un poquito complicadas en cuanto a su relación con la titularidad, con los minutos que jugaba en el Inter, y eso yo creo que ha reforzado un poco la idea de que no creo que Dumfries esté precisamente casado con Inzaghi y con su presencia en el Inter, aunque es un jugador, como digo, que cuenta para el entrenador italiano y que de momento la única duda que le veo en contexto Real Madrid es precisamente que es un jugador más ofensivo que defensivo. Más ofensivo que defensivo, hablando desde lo táctico, desde lo económico, bueno, pues hay que ver si va a renovar o no va a renovar ese contrato con el Inter. Es verdad que ahora mismo está en una situación ventajosa. 28 años harían que el único escenario en el que el Madrid se plantease algo fuese pues llegando libre, pero de nuevo estaría ese tema de Trent Alexander-Arnold como dificultad. Sí, sí, está claro. Bueno, a Dumfries lo conocemos todos, Sí, efectivamente, titular al final con Países Bajos y un jugador que, bueno, que ya tiene su currículum, está claro. efectivamente. Y bueno, un jugador que, como tú bien dices, ¿no? Yo creo que el Real Madrid no suele plantearse fichajes de este tipo, salvo que sean libres. Nos vamos precisamente a otro jugador
que a mí me gusta especialmente por el doble perfil. Es decir, puede ser central, puede ser lateral, un jugador que todos conocemos también porque ha jugado en la liga y que está jugando en la liga. Hablo obviamente de Foyt, un futbolista que Sí. puede estar en derecha, un futbolista muy dominante, con cierto perfil defensivo muy marcado, pero que sobre todo ha añadido también cositas a nivel ofensivo. Un jugador que da la sensación de que la experiencia que tiene en ambas posiciones podría servirle al Real Madrid, pero que vuelve a tener quizá esa problemática, ¿no? De las demasiadas lesiones, de ser un jugador un poquito endeble en el apartado físico y que muchas veces le ha servido un poco de tropezar, ¿no? En la misma piedra, de poder caer en lesiones que puedan ser preocupantes para el propio Real Madrid. Si fichas un jugador para resolver una lesión y fichas otro que puede tener lesiones, es bastante complicado. Es un jugador que incluso se planteó el Fútbol Club Barcelona en algún momento. Sí, sí, Sabemos sí, sí, sí. la dimensión económica del Barça, pues le ha impedido ir a por este tipo de jugadores, pero la realidad es que es un futbolista que yo creo que vería con bastantes buenos ojos el poder cambiar de club si es a un paso tan importante como es el Real Madrid, y que aceptaría bastante bien ese viaje entre la posición de central y lateral, teniendo en cuenta que el titularísimo siempre iba a ser Daniel Carvajal. A mí me parece un grandísimo jugador. Y realmente el único asterisco para mí de este jugador es su salud, o sea, su continuidad, ¿no? La posibilidad bueno, de ser regular desde lo físico, ¿no? Porque me parece un defensor élite, la verdad, un tipo además muy hecho a la liga, muy competitivo, el típico Eso es. defensa que no te quieres encontrar como extremo porque es muy pesado, ¿no? Y sí, sí, o sea, es por edad, 26 años, todavía está en una buena edad, pero mis dudas están exactamente ahí y en el caso concreto de Foyt y el Madrid en negociar con el Villarreal, algo que el Madrid yo Efectivamente. creo que tendría muy pocas ganas de hacer. Muy poquitas ganas de hacer. Luego vamos a tener un caso precisamente en los centrales que también podría existir un poco la dificultad negociadora, pero lo vamos a conocer luego en el caso de los centrales. Ya, Ahora creo nos, que ya sé por dónde vas, ¿eh? Fíjate que Sí, creo que puede ya sé por ser, dónde vas. puede Sí, ser, sí, sí. puede ser. Hay un par de figuras ahí interesantes, pero Ujú. bueno. Sí que ahora me quiero centrar en dos que ya son un poquito más underground, que la gente a lo mejor no Sí. conoce tanto o que le parece, pero ¿dónde va este tío? ¿Cómo va a fichar este tío por el Real Madrid? Bueno, me parece que son dos perfiles interesantes. Uno es Jonathan Klaus, que tiene 32 añazos, pero Fíjate. es un jugador que ha funcionado muy bien. De hecho, nuestro amigo Andrés Sonrubia estaría bastante Sí. de acuerdo con que es un futbolista muy bien considerado. Ha vuelto a ser una pieza, yo creo, importante en el Niza, pasó por el Marsella sin demasiada suerte. Es un jugador al que yo tengo mucho cariño, es un gran jugador de banda ofensivo, creo que es un futbolista que tiene esa capacidad para ser profundo, que está acostumbrado a ser carrilero y que ha jugado a gran nivel desde 2020, aunque ha tenido etapas de mucha duda. Siendo el jugador que es y siendo el futbolista que es y en el momento de su carrera actual, sí me da la sensación de que Jonathan Klaus podría ser un buen recurso para un Real Madrid que busque un jugador parche y que además pueda solventar algo más, ¿no? Lo que es esa parcela ofensiva, entendiendo que es un futbolista acostumbrado además a diferentes escenarios, ¿no? De juego. Ha pasado por varios equipos en Francia, como previsiblemente estáis viendo, y obviamente, ¿no? Yo creo que es un jugador al que tendríamos que tener en cuenta, sobre todo para un espacio de tiempo corto, en el que el Real Madrid pudiera resolver con él el poder firmar por unos cuantos meses y que eso le facilitara un poquito la labor de cubrir una posición tan delicada como la de Dani Carvajal. Fíjate, ¿no? Una cesión. Estás hablando de un Joselu, pero de lateral derecho. Estás hablando de un Kepa. Sé que Kepa, por el coste que supuso en su día, era otro escalón, pero bueno, Kepa ya no era, ¿no?, el de los 80 millones. O sea, estás hablando de un parche temporal, efectivamente, de un jugador que te puede cubrir con una cesión 6 meses, ¿no? Desconozco si sería Correcto. posible la cesión o no, pero que sería esa la idea de Miguel. Y yo es de las que te compro como más viables, no en concreto Jonathan Klaus, que yo no le conozco como le conoces tú, pero sí ese tipo de solución. O sea, ese tipo de Ujú. solución es el que creo que ahora mismo es más realista en el Real Madrid, sobre todo si se refuerza con un lateral. Otra cosa es Eso que es. hablemos de un central que considere que puede ser para 10 años y el Madrid adelante la contratación en enero, pero para lateral, donde el objetivo es Arnold, donde está Carvajal, tienes que ver qué haces con Lucas también. Una solución a 6 meses que no te hipoteque es para mí ahora mismo lo más realista y me encaja este perfil que das. Sí, sí.
Y fíjate, te traigo el que para mí es el mejor, porque aúna lo mejor de Klaus y aúna Sí, lo mejor de la libertad posicional e incluso cubre ambas posiciones. Estamos hablando de Stefan Posch, un futbolista que muchos no conocerán de nada si no han mirado el fútbol italiano la temporada pasada, si no han visto demasiado de la Eurocopa de Austria. Es un jugador que ha ocupado ese puesto de central, ha ocupado ese puesto de lateral con bastante libertad. Es un jugador muy voluminoso, con una envergadura importante, cercano al 1,90 m, y un jugador que tiene mucha calidad más allá de lo que pueda parecer de un jugador que no conoce demasiado la gente. En el Bolonia de Thiago Motta era un jugador clave, un futbolista que ha funcionado muy bien y que lo hizo bastante bien, tanto como central como carrilero. Y eso yo creo que es algo que le da cierta garantía, tanto a nivel defensivo como a nivel ofensivo. Es un jugador que ha tenido muy buenos números en el momento en el que ha jugado el año pasado con Thiago Motta, y la sensación que yo tengo es que podría hacerlo muy bien en un contexto Real Madrid en la misma dimensión que Jonathan Klaus. Es un jugador ya de 27 años, es un futbolista que vería con muy buenos ojos dar un salto competitivo tan grande como el del Real Madrid, incluso para unos meses, y la sensación que yo tengo es que cubriría muy bien tanto la posición de central, suele hacerlo en la posición de central la suele ocupar con 3 centrales, es lo que hizo con sí. Thiago Motta, pero la sensación es que es un jugador que funcionaría muy bien para lo que necesita el Real Madrid, que es cubrir esa posición, e incluso abriría la puerta a que Lucas Vázquez pudiera tener minutos. Es decir, en según qué contextos, con según qué necesidades, Carlo Ancelotti podría decidir tener a Stefan Posch o a Lucas Vázquez como un jugador a elegir por el contexto y por el rival. Lo mismo que te he dicho antes, te lo digo ahora, ¿no? Ese perfil de jugador que pueda valer para unos meses, ¿no? Y que te pueda, en el peor de los casos, cubrir 800, 1000 minutos, ¿vale? Los que dejen Lucas, Militao, que es una solución de emergencia, o incluso, bueno, si el Madrid se lanzase con Fortea. Ese Uh -huh. perfil creo que es el que sería más realista en este caso. Te añado o te pregunto por un nombre que conocemos un Venga. poquito más todos. Ratio del Rayo siempre me ha parecido un jugador muy interesante y muy infravalorado. O sea, es un jugador que defensivamente me parece una roca y, hombre, sacarlo del Rayo cedido, tal, tampoco lo veo algo, sí, oye, si eres mínimamente generoso, tampoco lo veo algo tan descabellado. Estoy muy loco, ¿no? No, no estás nada loco, y además es uno de los jugadores más infravalorados de nuestro campeonato, un futbolista con muchísima presencia, además 26 años, que no es un jugador ni mucho menos como para decir nos vale para 3 días, no, no, ni mucho menos, estamos hablando de un lateral con muchísimo recorrido, pero que también tiene esfuerzos atrás, un jugador acostumbrado además, en un equipo acostumbrado a recibir mucho ataque por parte de los rivales, un equipo que incluso es bastante más valiente de lo que cabría esperar de un contexto humilde, ¿no? Como es el del Rayo Vallecano, y que además pues tiene esa facilidad, ¿no? Para crecerse y para ser uno de los jugadores que destacar en cada partido del Rayo Vallecano. Por lo tanto, estamos hablando de un jugador que creo que tiene abiertas muchas puertas. No sé si la del Real Madrid sería una de ellas, pero desde luego es un jugador a considerar y a tener en cuenta, sin duda. Yo lo veo improbable, evidentemente. O sea, Es la única difícil, es solución complicado. que contemplo, o sea, es pues soluciones más fácilmente temporales y de Uh -huh. cesiones, pero bueno, es un jugador del que creo que se habla menos de lo que merece. Puesto de central. Aquí, Miguel, has buscado soluciones, me imagino, pues low cost también, pero Sí. te digo, por si quieres, o si te ocurre algún nombre sobre la marcha adicional, quiero decir, el Madrid tiene en el puesto de central planificado que va a haber que hacer algún movimiento en algún momento. Ya se intentó con Lloró, como bien Sí. sabes. Quiero decir que si fuese viable el fichaje de un central importante en enero, o con futuro, o con recorrido, que también cabría, digamos, ¿no? En esta selección, aunque sé que te has centrado más, bueno, pues en soluciones puntuales, ¿no? Para este momento. Sí, a ver, yo he pensado en varios jugadores y en varios perfiles. Unos para pensar más en futuro, en el que para mí, si van a pensar en futuro y si van a pensar en un defensa que vaya más allá de lo que es solucionar los problemas actuales, yo iría a por Pierre Kalulu. Creo que es un jugador que está demostrando precisamente en la Juventus que las cosas funcionan, que con Gatti está haciendo una muy buena pareja de centrales, un jugador de 24 años, con posibilidad para dar garantías en cualquiera de los perfiles de la defensa, y da la sensación de que es un jugador
al que también mira muy poca gente y que tendrá que solventar su futuro porque se resuelve su contrato en 2025. Estamos Esto es hablando de que importante. Sí, sí, es esto es un, importante. es un jugador que yo creo que tiene mucho que ofrecer, un futbolista que, como digo, creo que tiene muchísimo que decir y es un jugador que está dando muy buen rendimiento y da la sensación de que el Real Madrid podría ir a por un perfil de este tipo, ¿no? Un perfil que cubra tanto esa disposición de Eder Militao para ser un jugador de corregir, de intentar ir rápido a la presión, de intentar robar o interceptar, a tener un Antonio Rüdiger, ¿no? Que sabemos que es un jugador más de duelos, más de choque, más de dividir, ¿no? Creo que es un jugador que encaja bastante bien en cualquiera de los dos perfiles y podría cubrir ambos. Y creo que aceptaría bastante bien el rol de secundario. No creo que al Real Madrid llegara como una figura imponente para ser titularísima y creo que lo aceptaría bastante bien. Por lo tanto, creo que es un jugador bastante interesante, ¿no? En cuanto a lo que podría ser su destino. Aquí añado, yo no le tengo muy controlado a Kalulu por ignorancia mía, pero hay varias ventajas. Tú has expuesto una, el contrato, también has comentado, ¿no? Evidentemente la edad, que es otra ventaja, y hay una tercera, es las relaciones con la Juventus y la posibilidad de que no renovase el contrato con la Juventus podría dar lugar, pues, a algún Mm. acuerdo más sencillo en enero. Eso es. Claro, la cuestión es que, si no me equivoco, ahora mismo, este año le está viviendo en la Juventus como cedido, esa es la cuestión. Es Sí. propiedad del Milan, con quien no tuvo ningún tipo Ah, vale. de Importante esto, sí. suerte. Esto es importante, pero yo creo que el salto cualitativo lo daría sin duda. Creo que Kalulu, además, llega a la Juventus con la sensación de ser un jugador importante. No se le cuestionó de inicio, pero sí que hubo momentos en los que se dudaba quizá de la calidad que podía dejar. Pero para mí creo que no vería con malos ojos ni siquiera la Juventus si termina fichando al jugador, porque sabemos que tanto la situación económica del Milan como la de la Juventus no es precisamente la mejor en estos días. Importante, importante eso. ¿Alguno más que se te ocurra? Sí, 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 hombre, ¿cómo no se van a ocurrir? Para Mm. empezar, uno de los que ya, a lo mejor tú te lo esperas, pero Jarek Gasiorowski es un Es el futbolista, que sí, sí, es, sí, sí. es un Eso futbolista, cuando has dicho que igual era divertido negociar con su club, sí, sí, es tenían que divertido. ser o Yarek o Mosquera y bueno, pues sí, sí, vamos, Yo totalmente. fíjate, caigo un poquito más con Jarek, es un jugador que a mí me gusta especialmente porque creo que le daría también una dimensión diferente, ¿no? Al puesto de central en el Real Madrid, aunque cerraría la puerta a ciertas posiciones que sabemos que en la cantera se están trabajando bien, aunque es, a la vez, pues sabemos lo que está contando con la cantera ahora mismo el Real Madrid. Yo creo que por la figura de Carlo Ancelotti y por esa visión que tiene, ¿no? De la preparación y de la experiencia para poder contar en el equipo. La sensación que yo tengo es que Jarek es un jugador que, a pesar de tener 19 años, demuestra una madurez importante. Ha perdido un poquito el sitio y ha perdido un poquito ese protagonismo que le vimos la temporada pasada en favor precisamente de César Tárrega, que es un jugador que estuvo en el Real Valladolid la pasada campaña y que creo que ha crecido enteros, ¿no? Eso podría abrirle un camino al Real Madrid para intentar convencer al jugador, que también finaliza contrato en 2025. Por lo tanto, ahí podría incluso añadirse algo de crispación al Sí, tema, sí, ¿no? sí, Si, sí, si sí. empezaran a negociar con la posibilidad de que Jarek pudiera recalar en el Real Madrid. Pero tengo más nombres. Tengo algún nombre también un poquito underground. A mí me gusta mucho Vitic, que es un jugador que juega en el Sparta Praga. Es un futbolista de 21 años que creo que es muy interesante. Por nivel creo que encajaría bastante bien en un Real Madrid que quisiera apostar por una figura joven que pudiera dar rendimiento inmediato, pero que a la vez tuviera bastante presente que no es titular en el Real Madrid, que creo que es algo muy clave cuando se ficha en el Madrid, si tienes una pareja de centrales más o menos asentada. Y es un jugador que ya es internacional por la República Checa, algo que me parece bastante clave para determinar su valor y su importancia. Y quizá por desconocido la gente no se asome tanto a la realidad que tiene este jugador y que probablemente pues, el desconocimiento nos haga pensar, bueno, es que este chico no es un jugador para el Real Madrid, pero creo que esa noción, ¿no? De lo que yo llevo visto a este chico, que ahora mismo está jugando Champions League, como todos sabemos, Sí, claro. creo que tiene calidad de sobra como para poder aspirar a minutos dentro de un Real Madrid de futuro, ¿no? Y sobre todo aceptar ese puesto de suplente. Pues mira, no conocía al jugador, te lo confieso, Es por normal, ¿eh? Es normal. Es que nada pero más.
tiene la edad adecuada, tiene contrato hasta 2026, o sea, no es un contrato tampoco de locura. Y hombre, el Sparta de Praga no es el Paris Saint-Germain, como, como todo el mundo podrá imaginar, ¿no? Así que bueno, me lo apunto, me lo apunto. Perfil que desconocía, interesante. Sí, bueno, y bueno, sí que hay nombres, ¿no? Que todavía están en liza y que podrían ser interesantes. El ejemplo de Vitao, que está jugando en internacional, tuvo experiencia en el Shakhtar Donetsk, un futbolista que yo creo que además encajaría dentro del tipo de fichajes que ha hecho el Real Madrid en esta posición, jugador de 26 años, aceptaría también la suplencia, o el que para mí podría ser uno de los tapados, un jugador que creo que también tendría bastante buen nivel de cara a futuro, que es Mika Mármol, uno de los proyectos de central más Ah, importantes en España, un jugador que en Las Palmas lo ha hecho muy bien, es un futbolista que sale, si no me equivoco, de Andorra y que es un jugador que yo creo que vería con buenos ojos esa posibilidad de subir escalones competitivos y ganarse el puesto a medida que pasara el tiempo. Tiene 23 años, sí. por lo tanto, creo que es un futbolista que se adaptaría bastante bien a la realidad y sabiendo además que Las Palmas o el propio Internacional de Porto Alegre no son equipos que tuvieran ningún tipo de dificultad para negociar con el Madrid, la sensación que tengo es que no deberían ser jugadores excesivamente caros, incluso teniendo en cuenta que estás fichando un suplente, por lo menos para estos próximos 2 años. Es muy interesante. Lo que comentamos, claro, yo a Miguel lo que le he pedido son este tipo de perfiles y ha cumplido perfectamente la misión. Em, una última pregunta en el vídeo. A lo mejor un día Venga, viene mejor desarrollarlo con más calma, ¿no? Más allá de preguntarte yo perfiles concretos de centrales que están saliendo informaciones y las relacionan con el Madrid, ¿no? ¿Cuál es tu opinión sobre ellos? Pero Jacobo Ramón, por Joan García no te voy a preguntar mucho porque está lesionado, le queda sí, un tiempo. Creo que el techo aparente no era altísimo, desde luego. Pero Jacobo Ramón, ¿no? Que Jacobo Ramón ha compartido selección con Jarek en la sub-19, si no me equivoco, aunque Jacobo Ramón suplente. Si Jacobo Ramón estuviese en uno de estos equipos, ¿no? Que has mencionado y con minutos, ya sé que te estoy pidiendo hacer una proyección excesiva, ¿no? Pero a lo mejor sería el perfil que tú mismo estarías dando en este mismo vídeo. no te Em, quepa duda, no te quepa claro, duda. claro, es una locura que sea Jacobo Ramón el escogido por lo menos hasta enero y ver cómo va la cosa, porque es que yo creo que muchas veces el Madrid tiene en casa soluciones por lo menos temporales que no explora tanto. Yo estoy completamente de acuerdo contigo. No quería decirlo muy abiertamente, ¿no? Porque yo tampoco quiero que la gente se enfade conmigo, pero creo que, mira, hace muy poquito he sacado en mi canal además un vídeo sobre Jesús Fortea, que es un jugador que a mí me parece que tiene un Te perfil quiero muy preguntar un día por interesante. él, justo, sí, sí, un día te quiero Creo que preguntar. tiene un perfil muy, muy interesante. Me habló por primera vez de él Quillo Barrios, así que tenía ahí ganas de ver un poquito más el equipo de Arbeloa, al Madrid en la Youth League, etcétera. Y me gustó mucho, me impresionó. Y con Jacobo Ramón pasa exactamente lo mismo. Creo que es un perfil que muchas veces por estar en la cantera de según qué equipos se hace crecer el perfil de ese jugador y con otros, como es el caso del Real Madrid, parece que valen menos de lo que realmente están demostrando en contextos competitivos muy importantes. Y creo que Jacobo Ramón, ya no te digo Joan García, que para mí era un futbolista espectacular. Yo creo que el caso de Joan es una tragedia. Es una Sí, es una tragedia, porque tragedia. estaba demostrando además una entereza, una voluntad, una valentía, una capacidad de tener una madurez que no correspondía ni muchísimo menos a la edad que tenía. Creo que es un jugador que el Real Madrid ha perdido con mucho dolor precisamente por la posibilidad de que tuviera minutos en circunstancias como Sí, las actuales, ¿no? Con Jacob Ramón, ¿qué pasa? Pues exactamente lo que tú has comentado. Si estuviera en otro equipo, probablemente yo te lo hubiera sacado aquí. Pues puede que sí, depende del perfil que hubiera vivido, ¿no? El caso, claro, por ejemplo, de Jarek es que la temporada pasada ya fue muy dominante, ¿no? Junto sí. con Cristian Mosquera, creo que fueron los dos perfiles más llamativos, ¿no? Del Valencia. Y la sensación que yo tengo es que eh, cuando en otros contextos este tipo de jugadores funcionan, ¿por qué no iban a funcionar en un Real Madrid dándoles, no digo la titularidad, pero sí que Sí, minutos o por lo menos la seguridad de que puede salir un jugador o un rol con cierto protagonismo, ¿no? O con cierta experiencia en una posición que no es nada sencilla. pues eso, vamos, estoy plenamente de acuerdo contigo. Creo que hay a veces no se valora lo que uno tiene y también hay que
que pedirle a Ancelotti seguramente que dé ese paso. A lo mejor se ve obligado incluso a ello. Y, joder, muchísimas gracias. Te he retenido un poquito más del tiempo del que esperaba, pero es que, bueno, han salido nombres, yo creo, interesantes y tampoco era cuestión de cortarlo. Muchísimas gracias por esta charla y te emplazo pronto para otra, ¿vale? Lo que tú necesites, Ramón, un placer. Un fuerte abrazo. Hasta luego.